Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Buenos días, hermanos. En este día sábado 31 de agosto, la Iglesia nos ofrece al santo del día, que es San Ramón Nonnato. San Ramón Nonnato es un santo nacido en España, en el área de Barcelona, y que nació y fue incluido en el martirologio romano en el año de 1657 por el Papa Alejandro VII. San Ramón Nonnato es el patrono de las parturientas y de las parteras, debido a las circunstancias de su nacimiento. Hoy la liturgia de la Iglesia nos ofrece como primera lectura la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo 4, de los versos 9 al 11. Nos ofrece también el Salmo 97 y el Evangelio de este día, según San Mateo, del capítulo 25, del verso al 30. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 y le dijo: Señor, 2 me dejaste, ahí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, el que había recibido 1 le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has cosechado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítale el millón y denle al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará, y aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque confiaste en nosotros entregándonos los talentos y las responsabilidades del reino. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad, para que, haciendo producir los dones que nos diste para el servicio del reino de Dios y de los hermanos, merezcamos escuchar de tus labios: entra tú también en el gozo de tu Señor. Amén. El Evangelio de este día nos pone como una parábola que pareciera que es un tanto de la administración de las cosas del mundo, pero el Señor nos quiere mostrar que en la vida diaria
En el día a día tenemos la oportunidad de hacer las cosas lo mejor posible. Nos da como ejemplo un hombre muy rico que se va de viaje y deja a cargo de 3 de sus siervos parte de su patrimonio. Al primero le da 5, al segundo le da 2 y al tercero le da 1. Todos son escogidos, dice el Evangelio, según su capacidad. O sea, el Señor sabía de que los 3 estaban en condiciones, los 3 estaban preparados para administrar y poder tenerles o darle un rendimiento a esos talentos que Él les había encargado. Después de mucho tiempo, regresa y reúne a los mismos 3 que les había dado. Y en ese momento empieza a pedir cuentas después de su regreso. Y le dice a cada uno y le pide cuentas a cada uno. Entonces, el primero, que había sido muy listo, inmediatamente recibió sus 5 talentos o sus 5 millones. Él fue y empezó a negociarlos. Un siervo muy diligente, un trabajador muy hábil, muy listo, y fue y negoció y le tenía 5 de regreso. El segundo, que había recibido 2, hizo lo mismo, inmediatamente corrió y fue, hizo negocios y le tenía su ganancia al Señor. Pero el tercero había sido temeroso. El tercero probablemente era una persona llena de duda, una persona probablemente que no confiaba en su Señor, que no lo conocía muy bien y le dio miedo salir a arriesgar. Tuvo miedo de perder los dones que le había dejado y lo que hizo fue enterrarlos. Y no trabajó, no hizo nada, no se arriesgó. Al regreso, Él le pide cuentas. Y así a cada uno responde: Señor, me diste 5, aquí tengo los 5 que negoció y te los entrego. El segundo hizo lo mismo, me diste 2 y aquí te tengo 2. Y a los 2 el Señor estaba muy satisfecho por el trabajo que habían hecho y los invita a que pasen a tomar parte de la alegría de su Señor. Pero el tercero, no, de una manera poco reverente le responde y le dice: no, Señor, yo lo que hice fue enterrarlos, tuve miedo de ponerlos a trabajar, tuve miedo de perderlos y no entregarte nada al regreso. Entonces lo que hice me resultó más fácil enterrarlos y tenértelos a tu regreso. Porque este siervo malo, haragán y perezoso, como le contestó su Señor, tuvo miedo, no conocía muy bien a su Señor. Sin embargo, el Señor sí lo conocía porque le confió un talento, le confió 1 millón para que lo negociara. Esas personas que tienen temor, que tienen dudas, que no confían, que no creen, que no conocen a su Señor, son los que tienen dudas. Hoy, a través de la parábola, nos quiere invitar a que nosotros seamos como los otros 2 trabajadores. Nos ha entregado dones, nos ha entregado capacidades, nos ha dado inteligencia, nos ha escogido, así como escogió los 3, para que le demos frutos. Y nos ha entregado talentos, se ha ido y ha confiado en nosotros y a su regreso nos pedirá cuentas. No, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como el tercero, que vengamos, que Él regrese y no tengamos nada que entregarle por los talentos que nos dio y que además de eso tengamos que decirle que hemos tenido miedo de negociarlo porque es un Señor exigente, porque Él ciega donde no ha cosechado y en fin, mostrando todas nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestra falta de fe, inclusive en nosotros mismos. El Señor lo escogió era porque tenía las capacidades. El Señor lo escogió porque esperaba que le diera un resultado. Entonces nosotros debemos de comprender que el Señor no nos ha dado esos dones para guardarlos.
La parábola nos habla de talentos, nos habla de dinero, nos habla de millones, pero nosotros como cristianos debemos entender lo que son los dones que el Señor nos ha dado, la sabiduría, la inteligencia, el amor que debe prevalecer en nosotros para poder compartirlo y poder hacerlo multiplicar en cada uno de nuestros hermanos que nos rodean. Esa es la invitación para que los pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, y que podamos dar frutos, o que esos talentos den frutos para la gloria del reino de Dios. Entonces no debemos enterrar esos dones que nos ha dado, no debemos guardarlos, debemos de ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás y de los más necesitados. Es lo que hoy comparte con nosotros la liturgia de la iglesia, es lo que hoy nos anima a reflexionar sobre este evangelio, en el cual nos invita a que seamos siervos diligentes, siervos trabajadores, siervos dispuestos. Hoy le damos gracias al Señor por habernos permitido compartir esta palabra, por habernos permitido, y que sea esa palabra la que nos anime a seguir adelante, esa palabra la que nos haga reflexionar sobre las actitudes que debemos de tener para multiplicar esos dones. Regresando a nuestro santo del día, queremos ofrecer una oración, queremos recordar lo que les decíamos al inicio. San Ramón Nonnato era el patrono de las parturientas y las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. A él se conocía como el nonato o el no nacido por las condiciones en que había nacido. Así que hoy pedimos a San Ramón Nonnato que interceda por nosotros, y le rogamos para que todos nosotros, como miembros de esta iglesia, y todos aquellos que sufren persecución, y todos aquellos por los niños no nacidos y por sus padres, sean conducidos y sean motivo de intercesión de San Ramón por cada uno de ellos. Te rogamos, San Ramón Nonnato, por todos los que sufren persecución, por todos los niños no nacidos y por sus padres. Amén. Paz y bien.